Atlas segundo parcial. Aquí podemos observar estructuras superficiales de cuello, cara y cráneo. Este es el músculo frontal, este es el músculo occipital y toda esa estructura es la galea aponeurótica. Este es el músculo temporal, músculo de la masticación. Este es el músculo macetero, músculo de la masticación. Esta estructura ósea se conoce como arco cigomático. Esta es la glándula parótida con su conducto parotidio que va encima del músculo macetero y perfora el músculo buccinador y va a depositar su contenido, que se conoce como saliva, a nivel del segundo molar superior. Estos son los músculos cigomático mayor y menor. Este es el músculo orbicular de la boca y este es el músculo depresor del ángulo de la boca. Ahora bien, este es orbicular de los ojos, ¿verdad? Músculo orbicular de los ojos. Y esta es la vena yugular interna. Tributarias de esa vena yugular interna son la vena temporal superficial, que tiene una rama frontal y tiene una rama parietal, la rama temporal superficial que drena en la vena yugular interna, y la otra es la vena facial, que va a drenar también en la vena yugular interna. Esta es la vena auricular posterior y la vena occipital menor, pero estas van a drenar en la vena yugular externa. Ahora bien, esta es la carótida común o primitiva, que se divide en dos, ¿verdad? Una carótida interna y una carótida externa. La carótida interna no da ramas en el cuello y ya estos ya son los músculos infrayoideos. Aquí esta diapositiva es un repaso de los músculos de la expresión facial. Músculo frontal, el músculo corrugador, el músculo prócer, el músculo corrugador de la ceja. Cuando una persona está enojada, arruga las cejas, corrugador de la ceja. El orbicular de los ojos, el orbicular de los párpados. Este es el músculo elevador del ala de la nariz, del labio superior. Este es el músculo canino, el cigomático menor, cigomático mayor, el músculo risorio, el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo depresor del labio inferior, el músculo mentoniano. Ahora este es el músculo orbicular de la boca, ¿verdad? Y los músculos que están iguales en el siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver el músculo platisma, que es el músculo más superficial del cuello, ¿verdad? Siempre vamos a ver el músculo orbicular de la boca, el músculo depresor del ángulo de la boca para estar triste, el músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Ahora vamos a tener el músculo elevador del ángulo de la boca para estar feliz, ¿verdad? Happy face, el ángulo de la boca sube. Tenemos el músculo risorio, el músculo cigomático mayor, cigomático menor y el músculo canino. Ahora este es el músculo orbicular de los ojos, el músculo orbicular de los párpados, el músculo prócer y el músculo corrugador de la ceja. Ahora este es el músculo frontal y este es el músculo occipital. Estos son los músculos auriculares anterior, superior y posterior, que todos están situados alrededor de lo que es el pabellón auricular. Aquí están los músculos del cuello. Aquí está seccionado el músculo platisma. Esta es la glándula parótida. Entonces, este es el hueso yoides. Los músculos arriba del hueso yoides se conocen como suprayoideos y abajo del hueso yoides se conocen como infrayoideos, ¿verdad? Hueso yoides. Otro punto de referencia, este músculo es el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Esternocleidomastoideo, ¿verdad? Termina en el proceso mastoide del temporal y tenemos el músculo trapecio. Este de aquí es la clavícula y este es el músculo pectoral mayor. El manubrio del esternón, la clavícula, pectoral mayor. Ahora bien,
Músculo es el digástrico, o sea, porque tiene dos vientres, un vientre anterior del digástrico y un vientre posterior del digástrico. Ahora, este es el músculo estiloioideo, que viene del proceso estiloides del temporal hacia el yoides. En la parte de abajo de estos músculos se encuentra el músculo miloioideo, que tiene un rafé medio. Son los músculos supraioideos, o sea, arriba del yoides. Abajo del yoides están los infraioideos, y entre ellos vamos a tener ¿verdad? Que es el músculo esternoioideo, va del esternón al yoides. Vamos a tener el músculo homoioideo porque viene del omóplato al yoides, y este es el vientre superior del homoioideo y este es el vientre inferior del homoioideo. Ahora, este es el músculo tiroioideo, va del tiroides al yoides, y este músculo se llama esternotiroideo. Este es el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides. Aquí está la glándula tiroides y de ahí viene la tráquea. Esta es la arteria carótida común o primitiva, ¿verdad? Y esta es la vena yugular interna. Ahora bien, esta es la vena yugular anterior y esta es la parte de la vena yugular interna también. Una vista lateral, vamos a encontrar la glándula parótida, el conducto auditivo externo del oído. Vamos a encontrar el ángulo de la mandíbula. Entonces, una rama de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula y la base de la mandíbula. Ahí está el músculo macetero. Vamos a tener que este es el hueso yoides y este es el vientre anterior del digástrico y este es el vientre posterior del digástrico. Ahora bien, este es el estiloioideo que va hasta el yoides. Este músculo de aquí es el esterno, cleidomastoideo, y este es el hueso yoides y son los músculos infraioideos. Este es el músculo esternoioideo, del esternón al yoides. Este es el vientre superior del homoioideo porque este es el vientre inferior del homoioideo. Este músculo es el tiroioideo porque hay un músculo abajo que se llama esternotiroideo. Ahora bien, este es el músculo escaleno. Estos son los músculos escalenos. Este es el músculo escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, y este es el músculo elevador de la escápula. Y este es el músculo esplenio de la cabeza. Ahora, este músculo es el músculo trapecio. Este es el deltoides, este es el pectoral mayor y este es el triángulo clavideltopectoral, cuyo contenido es la vena cefálica. Y aquí se puede ver que el cuello se divide en dos triángulos grandes, ¿verdad? Un triángulo anterior, que es el borde anterior del esternocleidomastoideo, la base de la mandíbula y una línea media en el cuello, triángulo anterior, y el triángulo posterior, que es el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y el borde superior de la clavícula, y hacen el triángulo posterior. A su vez, el músculo homoioideo, que es este, va a dividir esto en un triángulo vascular y esto en un triángulo muscular. Este es el triángulo supraclavicular y este es el triángulo occipital. Aquí vamos a ver, estamos esquematizando más que todo las venas yugulares, ¿verdad? Un punto de referencia importante es el esternocleidomastoideo porque encima del esternocleidomastoideo está la vena yugular externa y abajo del esternocleidomastoideo está la vena yugular interna. Esa vena yugular interna va con la carótida común muy primitiva y el nervio vago, y entre los tres forman el contenido de la vaina carotidia. Aquí podemos ver nosotros el asa superficial del hipogloso, ¿verdad? Que también tiene que ver con la vena yugular interna. Esta es la vena yugular anterior. Entonces, a nivel de cuello tenemos tres venas yugulares: una vena yugular externa, una vena yugular interna y una vena yugular anterior. Externa, interna y anterior. Esto es el hueso yoides, ¿verdad? Y el vientre anterior del digástrico con el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo. Este es el rafé medio del músculo miloioideo y aquí se forma el triángulo.
¿verdad? El triángulo digástrico, entre los dos vientres anteriores del digástrico, y tenemos tenemos el triángulo submandibular, que está formado por el digástrico, por el estiloioideo y por la base de la mandíbula. Aquí ya es una diapositiva muy parecida a la anterior, ¿verdad? Y podemos ver el hueso oioides, el vientre anterior del digástrico, y ahí el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloioideo. El piso de este triángulo, que es el triángulo digástrico o submandibular, es el músculo miloioideo, y este es el triángulo submentoniano, ¿verdad? Que está formado por los dos vientres anteriores del digástrico y el hueso oioides. Aquí podemos ver el homoioideo, que tiene un vientre superior y un vientre inferior. Esta es la vena yugular interna, que va con la carótida común o primitiva, y junto con el nervio vago forman lo que es el contenido de la vaina carotidia. Este músculo de acá, el músculo esternoioideo, este músculo que va del esternón al tiroides se llama esternotiroideo, y este se llama tiroioideo. Esta es la glándula tiroides, ¿verdad? A nivel del istmo. Este es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, la glándula tiroides, y esta es la tráquea. Aquí podemos observar nosotros los músculos profundos, ¿verdad? De la cara anterior del cuello. Uno de ellos es el músculo largo de la cabeza, ¿verdad? Músculo largo de la cabeza. Tenemos un músculo largo del cuello, ¿verdad? Largo de la cabeza, largo del cuello. Aquí podemos ver los músculos escalenos, escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Entonces, enfrente del escaleno anterior va el nervio frénico. Y entre el escaleno anterior y el escaleno medio va la arteria subclavia y el plexo braquial. También adelante del escaleno anterior va la vena subclavia. Este es el escaleno posterior. Ahora bien, esta es la primera vértebra cervical, que se llama atlas, y el atlas sostiene la cabeza. Y esta es la segunda vértebra cervical, que se llama axis, y sirve para girar la cabeza. Entonces, la primera vértebra, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima vértebra cervicales son las vértebras del cuello. Acá podemos ver la zona de inervación, tanto de los nervios del plexo cervical como de los nervios del nervio trigémino quinto par craneal. Entre los nervios que tenemos del plexo cervical vamos a tener este que se conoce como nervios supraclaviculares, que son anterior, medio y posterior. Este que está aquí es el nervio transverso del cuello, cervical transverso. Este es el nervio auricular posterior, este es el nervio occipital menor y el nervio occipital mayor. Todos son nervios del plexo cervical. Ahora bien, estos son la distribución de los nervios del trigémino, que es básicamente sensitivo a nivel de la cara y del cuero cabelludo. La primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico, en la región verde, por ejemplo, arden los ojos o pican los ojos o llora la persona, nervio trigémino. En la segunda rama es el nervio maxilar, que tiene que ver con los dientes superiores, cuando hay dolor en los dientes superiores. La tercera rama del trigémino es el nervio mandibular, y este tiene que ver con los dientes inferiores. Ahora ya aquí, ya esta parte de atrás, ya son los nervios cervicales los implicados. Aquí se esquematiza, ¿verdad?, la glándula parótida, que es la mayor de las glándulas salivares, produce saliva. Aquí se ve la glándula parótida, se ve el conducto de la glándula parótida, conducto parotidio, y ese conducto parotidio perfora el músculo buccinador, va por encima del músculo macetero y perfora el músculo buccinador hasta llegar a la cavidad oral al nivel de la segunda pieza molar superior. Este músculo es el esternocleidomastoideo y por encima de él va la vena yugular externa. Esta es la vena facial con la arteria facial. Y de ahí son músculos de la expresión facial.
Ahora bien, en esta glándula parótida, el nervio facial se divide en sus dos ramas, en una rama temporofacial y en una rama cervicofacial. En la rama temporofacial vamos a encontrar el ramo temporal, el ramo cigomática y algunas ramas faciales. Mientras que en la rama inferior vamos a encontrar que hay ramas cervicales, ¿verdad? Y ramas que van hacia la mandíbula. Y eso lo hace en el espesor de la glándula parótida. Aquí en esta diapositiva estamos deprimiendo con una paleta de madera la lengua y se ven estructuras de lo que es la cavidad oral. En primer lugar, estos son los dientes superiores. Este es el paladar blando, que tiene una úvula o campanilla al final de la cavidad oral. Estas son las amígdalas palatinas, que se encuentran entre el músculo palatogloso y el músculo palatofaringio por atrás. Y esto se conoce como el istmo de las fauces. O sea, la parte más delgada de la cavidad oral se llama el istmo de las fauces. Aquí se puede ver la arteria, la vena y el nervio lingual, ¿verdad? Que trabajan a nivel de la lengua. Y aquí se puede ver los puntos de donde el conducto parotidio va a drenar su saliva a nivel del segundo molar superior. Aquí es un poco más profunda la cavidad oral, ¿verdad? Siempre los dientes superiores, y esta es la parte del paladar duro, y a continuación viene lo que es el paladar blando, y esta es la úvula, y estas son las amígdalas palatinas, que su trabajo es de defensa contra microorganismos y cuerpos extraños. Y esas amígdalas palatinas están entre el músculo palatogloso y el músculo palatofaringio. Y aquí en la parte inferior es cuando se hace un corte sagital de la nasofaringe. Y aquí vamos a ver la úvula y vamos a ver los músculos que están relacionados en esa zona. Uno es el músculo elevador del velo del paladar. Este es el músculo palatofaringio, el músculo de la úvula, ¿verdad? Este es el músculo pterigoideo medial y este músculo es el músculo de la nasofaringe, que es posterior. Aquí vamos a revisar lo que es la articulación temporomandibular, o sea, la ATM entre la mandíbula y el hueso temporal. Y eso nos permite poder abrir y cerrar la boca, acordándonos de que esta es una articulación ensinovial. Una circulación es una sindemosis y que es sinovial porque tiene gran movimiento. O sea, puede abrir, cerrar la boca, puede lateralizar la mandíbula, ¿verdad? Y puede abducir y aducir la mandíbula también. Ahora, aquí lo que vamos a encontrar nosotros es lo siguiente. Está la cápsula articular propiamente dicha, ¿verdad? Está el ligamento esfenopalatino, ¿verdad? Lo tenemos acá. Tenemos aquí el ligamento esfenopalatino. En esta región pasan las ramas de la tercera rama del trigémino. En este caso, este es el nervio lingual, este es el nervio alveolar inferior y este es el nervio miloioideo. Ahora bien, este ligamento es el ligamento estilo mandibular, ¿verdad? Aquí nosotros podemos observar los accidentes óseos de lo que es el atlas. En primer lugar, este
Es el tubérculo anterior del atlas, el tubérculo posterior del atlas, el arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas. Esta es la superficie articular, ¿verdad? Para el hueso occipital en el cráneo. Vamos a tener los apófisis transversas y los forámenes transversos o agujeros transversos, y por ahí va la arteria vertebral a irrigar la parte posterior del cráneo. Ahora, todo esto es el agujero vertebral. Repitiendo, tubérculo posterior, tubérculo anterior, arco posterior, arco anterior, superficie articular inferior, ¿verdad? Con otra vértebra, y este es la apófisis transversa, este es el agujero vertebral y este es el foramen vertebral. Ahora bien, los accidentes óseos del axis, siempre vamos a tener una apófisis transversas, siempre vamos a tener forámenes transversos, vamos a tener una superficie articular superior para el atlas y vamos a tener un arco, ¿verdad?, posterior, y vamos a tener una espina, apófisis espinosa, que es bífida, o sea, tiene dos puntas, y va a tener esto que se conoce como el proceso odontoides. Aquí podemos ver las estructuras colocadas como van en la columna vertebral. El atlas va encima y de ahí viene el axis con su proceso odontoides. Recordándoles que esta porción es una apófisis espinosa y que no puede ser bífida. En esta diapositiva se ve la forma en que están colocadas, ¿verdad?, las vértebras cervicales, ¿verdad? Siempre las vértebras van a tener un cuerpo, van a tener una apófisis transversa, van a tener un agujero transverso, van a tener un agujero vertebral y unas apófisis espinosas bífidas, así como está colocada aquí en esta diapositiva. En esta diapositiva se puede ver el recorrido de la arteria vertebral a través de los forámenes transversos de las vértebras cervicales, y que estos, pues, ¿verdad?, al llegar a la primera vértebra cervical, las dos arterias se unen para formar una sola, ¿verdad?, a este nivel, porque este de aquí es el ligamento atlanto-occipital. Aquí se pueden ver los nervios que conforman el plexo cervical. Este es el nervio hipogloso, 12avo par craneal, que es motor de la lengua. Ese nervio hipogloso está en contacto con la primera rama del primer nervio cervical y forman el asa cervical del hipogloso, que esta sería la rama superior. Esta sería la rama inferior, que viene precisamente del segundo nervio cervical. De ese segundo nervio cervical va a salir también en comunicación con el tercer nervio cervical el nervio transverso del cuello, y va a salir el nervio auricular mayor y el nervio occipital menor. Ahora bien, de ese tercer nervio cervical va a formarse lo que son los nervios supraclaviculares, en conjunción con el cuarto nervio cervical, y de la unión del tercer nervio, del cuarto nervio y del quinto nervio va a salir lo que se conoce como el nervio frénico. Ahora bien, este es el nervio espinal o accesorio que está en contacto con el cuarto nervio cervical, con el tercer nervio cervical y con el segundo nervio cervical, y que va a inervar este espinal o accesorio tanto el esternocleidomastoideo como el trapecio. Entonces, en esta figura de aquí arriba, vamos a ver nosotros aquí el nervio hipogloso, 12avo par craneal, y de ese nervio hipogloso sale la rama superior
del asa cervical del hipogloso y de C1 sale la raíz posterior. Entonces, salen las dos raíces, la raíz superior y la raíz inferior. Y aquí vamos a ver el contenido de la vaina carotidia, que es la carótida común o primitiva, el nervio vago, que es el 10º par craneal, y la vena yugular interna. Ahora, cervical 1, cervical 2, cervical 3. Entonces, de la cervical tanto 3 como la 4 y la 5, va a salir este nervio que se conoce como el nervio frénico, y ese nervio frénico va encima del escaleno anterior. Este es el plexo braquial, y este de aquí es el nervio espinal o accesorio 11º par craneal, y este que viene aquí es el nervio auricular mayor y el nervio occipital menor. Este es el nervio occipital mayor, ¿verdad? Acá podemos ver nosotros que este es el músculo escaleno anterior, este es el músculo escaleno medio y este es el músculo escaleno posterior. Entre los dos escalenos va a salir la arteria subclavia y el plexo braquial, pero enfrente del escaleno anterior va a estar el nervio frénico y va a estar la vena subclavia. También ahí relacionado vamos a tener la vena yugular interna con la carótida común o primitiva, y va a ir el nervio vago junto con ellos, ¿verdad? Y este es el nervio laringio recurrente, que es rama del nervio vago, que va a inervar las cuerdas vocales. Entonces, esta es la glándula tiroides y esta es la tráquea. Aquí se ve una distribución de lo que es las ramas de la subclavia. Y dentro de esas ramas de la subclavia, la primera rama es la arteria vertebral, que va en las apófisis transversas, en los forámenes transversos de todas las vértebras cervicales. Aquí hay un foramen transverso, otro foramen transverso, otro foramen transverso, y por ahí viaja la arteria vertebral para irrigar la parte posterior del cráneo. Estas son ramas de la carótida externa, ¿verdad? Primero se llama carótida común o primitiva, y a nivel del borde superior del cartílago tiroides se divide en una carótida interna que no da ramas en el cuello, y en una carótida externa. Esa carótida externa, sus ramas son tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria maxilar, la arteria temporal, la arteria faringe ascendente, la arteria auricular posterior. Todas ellas son ramas de la carótida externa, ¿verdad? Y esta es la arteria occipital. Todas ellas ramas de la carótida externa. Aquí se pueden ver las ramas terminales, tanto la primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico y termina como nervio supratroclear, y el nervio supraorbitario, ¿verdad? Esta es la segunda rama del trigémino, el maxilar, que termina como nervio infraorbitario. Aquí se ve una rama de la arteria facial y músculos de la expresión facial. Estas son ramas que se van a ver de la arteria maxilar adentro de lo que es la fosa pterigoidea y la fosa maxilar. Entre ellos también podemos ver que este es el nervio lingual y este es el nervio alveolar inferior, que da una rama que es el nervio miloioideo. Pero esta es la rama de la arteria maxilar, que se puede ver aquí más detalladamente, esa arteria maxilar, y que va a irrigar lo que es el septum o tabique nasal de la región nasal. Aquí se puede ver el quinto par craneal, y ese quinto par craneal tiene un ganglio semilunar, ¿verdad? Un ganglio de Gasser, y se divide en sus tres ramas clásicas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Pues en esto de aquí se esquematiza más que todo las ramas del oftálmica, la primera rama, y algunas ramas del trigémino, que es el nervio maxilar.
Entonces, viniendo de esa rama oftálmica, vamos a encontrar nosotros que inervan lo que es la glándula lagrimal, ¿verdad? Y lo hace también con el nervio facial. Y la segunda rama del nervio trigémino, ¿verdad? Va a tener relación con el ganglio esfenopalatino y va a terminar como nervio infraorbitario. Ahora, la primera rama va a terminar como nervio supraorbitario y el nervio supratroclear. Acá se ven ramas de la tercera rama del trigémino, o sea, la rama mandibular. Y entre esos nervios vamos a tener este que es el nervio bucal, este que es el nervio lingual, este de aquí que es el nervio alveolar inferior con su rama miloioidea, este que está aquí es el nervio auriculotemporal. Aquí se puede ver, ¿verdad? Los músculos que conforman los músculos que conforman los músculos supraioideos, ¿verdad? Los músculos supraioideos. Y de entre esos músculos supraioideos está el vientre superior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, el estiloioideo y el músculo miloioideo con su rafe medio. Ahora este es el hueso ioides, repitiendo, este es el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloioideo, el músculo miloioideo y este músculo se llama el iogloso. Ya este es el hueso ioides y estos serían los músculos infraioideos. Si lo vemos por la parte interior, retiramos la lengua, vamos a encontrar nosotros que hay un músculo que se llama el genioideo y tenemos un músculo que se llama el miloioideo y aquí vamos a tener la glándula submandibular, ¿verdad? Que estos conforman, ¿verdad? Los músculos que son los supraioideos. Acá vamos a tener los músculos de la masticación. Este es el músculo temporal superficial, este es el músculo macetero. Aquí vamos a tener el músculo buccinador que es penetrado por el conducto parotidio y estos son músculos de la expresión facial. Estos son los músculos que son posteriores y anteriores a las ramas de la mandíbula. Uno de ellos se conoce como el pterigoideo lateral, ¿verdad? Que viene desde el cóndilo hacia la región cigomática, ¿verdad? Y este es el músculo pterigoideo interno, que lo estamos viendo en esta porción, ¿sí? Este es el pterigoideo interno, ¿verdad? Y hay un pterigoideo lateral. Todo esto que está aquí es la comunicación que hay, ¿verdad? Con la cavidad oral desde la cavidad nasal. Aquí podemos observar en el paladar duro, o sea, en la porción superior del maxilar, que está conformado por el hueso maxilar y los dos huesos palatinos. O sea, el paladar duro lo conforman 4 huesos, los 2 huesos maxilares y los 2 huesos palatinos. Este es el foramen incisivo, el foramen palatino mayor y el foramen palatino menor, igual hacia el lado izquierdo. Ahora bien, en la cavidad oral hay 32 huesos, 32 dientes, o sea, hay 16 dientes superiores y 16 dientes inferiores. Y son de la siguiente manera, son 6 dientes molares, o sea, 3 derechos y 3 izquierdos. Son 4 dientes premolares, o sea, son 2 derechos y son 2 izquierdos. Y son 4 dientes incisivos, que están en disposición anterior, y 2 huesos caninos, haciendo un total de 16 huesos superiores, 16 dientes superiores y 16 dientes inferiores. Estos que se ven marcados aquí en azul son los que se conocen popularmente como dientes de leche,
que son dientes deciduales que están esperando que caigan los dientes de la primera dentición para hacer los dientes ya definitivos. Cada diente va a tener adentro de su estructura una rama de arteria y nervio y vena alveolar, ya sea alveolar superior o alveolar inferior, ¿verdad? Esta estructura es la lengua. En esta diapositiva se ve la lengua en su parte, por decirlo así, superior. Esta es la punta de la lengua. Este es el dorso, o el cuerpo de la lengua. Y de ahí vendría lo que es la parte de la raíz de la lengua. Este es el arco palatogloso que tiene el músculo palatogloso. Este es el arco palatofaringio que tiene el músculo palatofaringio. Esta es la amígdala palatina, que son dos. Y esta es la amígdala lingual. Ahora este es el foramen ciego de la lengua. Y estas que están en forma de V, son las papilas circunvaladas. Dentro de esta porción de lo que es el cuerpo vamos a encontrar papilas filiformes, fungiformes y foliadas en forma indistinta. Ahora bien, esta es la epiglotis y esa epiglotis tiene un ligamento glosoepiglótico medio, tiene un ligamento glosoepiglótico lateral a ambos lados. Ahora, entre los ligamentos glosoepiglótico medio y glosoepiglótico medio y los glosoepiglóticos laterales están las bayéculas. Estas son las bayéculas. Y la epiglotis que cubre, ¿verdad?, lo que es la laringe. Ahora bien, si hacemos un corte sagital de la cavidad oral, vamos a encontrar nosotros que estos son los labios superior, el labio inferior. Este es el vestíbulo de la boca, que es el espacio que está entre los labios y los dientes incisivos. Una vez que pasamos los dientes se conoce como cavidad oral. Este es el paladar duro, que está conformado por el hueso maxilar y los huesos palatinos, y este es el paladar blando. La punta de la lengua, el dorso de la lengua y la raíz de la lengua. Los músculos implicados a nivel de lo que es la raíz de la lengua, pues vamos a ver el músculo miloioideo, el músculo genioideo, o sea que va de la apófisis geni de la mandíbula hacia el hueso ioides, genioideo, y el músculo geniogloso, que es el músculo que va a mover la lengua. Este es el músculo iogloso, o sea que va de la lengua al hueso ioides, iogloso. Este músculo, ¿verdad?, es el músculo palatogloso. Y este músculo que está acá es el músculo estiloioideo. Y ahí viene el músculo estilofaringio, ¿verdad? Músculo palatogloso. Y este músculo es el músculo estilogloso. ¿Cuál es la característica que tienen estos músculos? Que todos se originan en el proceso estiloide del temporal, repitiendo el estilogloso, el estiloioideo y el estilofaringio. Ya este es el músculo constrictor medio de la faringe y este es el músculo constrictor superior de la faringe. Aquí lo que vamos a ver es de que hay una vena que se llama la vena profunda de la lengua, que se le conoce también como la vena ranina, que se va a conectar con lo que es la vena yugular interna. Este es el nervio lingual, que es sensitivo en la lengua, y de ahí viene el nervio hipogloso, que es motor para la lengua. Acá este es un corte coronal, ¿verdad? Y, transversal. Y aquí podemos ver a nivel de la cavidad oral, pues la disposición de todos los dientes inferiores, ¿verdad? Los 3 molares, los 2 premolares, el canino, y de ahí 4 dientes incisivos, de ahí un canino, 2 premolares y de ahí vienen 3 molares. Esta es la punta de la lengua, el dorso de la lengua, y esta es la raíz que ya tiene la amígdala lingual. Ahora bien, esta es la epiglotis y aquí se pueden ver las cuerdas vocales.
Estas son las amígdalas palatinas. En esta diapositiva podemos ver las 3 glándulas salivares, las 3. Podemos observar, ¿verdad?, las 3 glándulas salivares, la glándula parótida, que es inervada por el nervio facial, con su conducto parotidio que va encima de este músculo que es el músculo macetero, que atraviesa este músculo que es el músculo buccinador y que va a drenar a nivel del segundo molar superior. Todas estas ramas que se ven que están relacionadas con la glándula parótida son ramas del nervio facial, séptimo par craneal. A este nivel vamos a ver la arteria y la vena temporal superficial y el nervio auriculotemporal. Este es el pabellón auricular. Y este músculo es el músculo esternocleidomastoideo y encima de él va la vena yugular externa, que recibe ramas de la vena auricular y la retroauricular, ¿verdad? De la retroauricular y de la auriculotemporal. Bien. Ahora, esta es la vena yugular interna, ¿verdad? Este es el hueso ioides. Y encima de ese hueso ioides vamos a encontrar el vientre anterior del digástrico, que nos va a dar también el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloioideo. Ahora bien, esta glándula es la submandibular y esta va a tener un conducto que se llama el conducto de Wharton. Y esta es la glándula sublingual. Entonces, ¿cuántas son las glándulas salivares? Por el lado izquierdo, por decirlo así, son 3 y tiene 3 del lado derecho. Y son la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Este músculo es el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Ahora bien, esta es la lengua, la punta de la lengua, los bordes de la lengua y el dorso de la lengua. Este músculo de acá, ¿verdad?, es el músculo buccinador, ¿verdad? Y esto es el músculo orbicular de la boca. Este es el arco cigomático. Acá se puede ver la sensibilidad de lo que es la lengua y lo que es el paladar duro. La parte superior del paladar duro está inervado por el nervio trigémino. La parte intermedia va a estar inervado por el nervio glosofaringio, ¿verdad? Ahora, la parte posterior de la lengua tiene que ver una inervación del nervio vago, o sea, a nivel de la amígdala lingual y a nivel de la epiglotis del nervio vago. En esta porción donde está el arco palatogloso y el arco palatofaringio, ¿verdad?, es el glosofaringio y esta porción tiene que ver con el nervio lingual, que es rama del trigémino. Aquí se puede ver la punta de la lengua, el dorso de la lengua, la epiglotis, ¿verdad?, la entrada de la laringe, y se ve la cuerda vocal falsa, la cuerda vocal verdadera, en medio de ellas dos el ventrículo laringio, y abajo de las cuerdas vocales se llama el espacio infraglótico. Ahora, todo esto es la epiglotis que tapa la naringe. ¿Cuál es el reflejo de la naringe? El reflejo de la tos, ¿verdad? O sea que a este nivel respiramos y a este nivel está la voz, ¿verdad?, a nivel de las cuerdas. Ahora, todo lo que es posterior, ya a este nivel, se conoce como el esófago. A este nivel se llama como laringofaringe, aquí orofaringe y aquí nasofaringe. O sea, la faringe tiene 3 porciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, y la faringe nos sirve para tragar sólidos y líquidos, y la laringe nos sirve para respirar y para hablar. Esto es el paladar. Tiene una porción de paladar duro que está conformado por el hueso maxilar superior y el hueso palatino, y tiene el paladar blando, que al final es la úvula o campanilla, que es esta misma estructura que está aquí, úvula o campanilla, es lo mismo. Ahora, esta es la tuba auditiva o trompa de Eustaquio que comunica la nasofaringe con el oído medio, recordando que esta es la epiglotis, que es la que tapa la laringe, ¿verdad?, que es esta la misma epiglotis. Este es un corte ya sagital, más explicativo,
¿verdad? Esta es la punta de la nariz, este es el labio superior, el labio inferior, este es el mentón, esta es la base de la mandíbula, ¿verdad? Y esta es la parte anterior del cuello. Ahora bien, este es el labio superior, el labio inferior. Estos son los dientes incisivos. Entonces, entre los dientes y los labios está el vestíbulo de la boca. Después de los dientes se conoce como cavidad oral. Y en esa cavidad oral vamos a distinguir la lengua, vamos a distinguir el paladar duro, conformado por el hueso maxilar y por el hueso palatino, y el paladar blando. Y al final del paladar blando está la úvula o campanilla. Esta es la lengua. Entonces, esta es la punta de la lengua, el dorso de la lengua, y esta es la raíz de la lengua. A nivel de la raíz de la lengua vamos a encontrar los siguientes músculos. En el piso, este es el miloioideo. Este músculo es el geniogloso, o sea, de las apófisis geni de la mandíbula hacia el hueso ioides, geniogloso. Y este de las apófisis geni hacia toda la lengua se llama el geniogloso, que es motor y que mueve la lengua. Al final de la lengua vamos a encontrar las amígdalas linguales. A continuación de eso vamos a encontrar las bayéculas y vamos a encontrar la epiglotis. La epiglotis tapa una estructura, que es esta, que se conoce como la laringe. Este es el vestíbulo de la laringe, o sea, la entrada, la cuerda vocal falsa, la cuerda vocal verdadera. Entre ambos se llama ventrículo laringio y espacio infraglótico, que es abajo de las cuerdas vocales. A continuación viene la tráquea. Entonces, la laringe nos sirve para respirar y para la voz, al igual que la tráquea es el conducto para que podamos meter aire y respirar. Esta estructura de aquí se conoce como la nasofaringe y tiene la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, que comunica la nasofaringe con el oído medio. Atrás de la cavidad oral está la orofaringe y en continuidad con la laringe se llama laringofaringe. Entonces la faringe tiene nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La faringe nos sirve para tragar sólidos y líquidos. A continuación de llamarse faringe, pasa a llamarse esófago, que se comunica con el estómago. Esta es la primera vértebra cervical, esta y esta. Esta es la segunda vértebra cervical, que tiene un proceso odontoides, ¿verdad? Esta es la glándula tiroides. Acá podemos apreciar que esta es la lengua, el dorso de la lengua. Al final está la amígdala lingual, pero también tenemos una amígdala palatina. Tenemos una amígdala tubárica con la tuba auditivo trompa de Eustaquio y tenemos unas amígdalas faringias que se conocen como adenoides. Entonces, ¿quiénes forman el anillo de Waldeyer? El anillo de Waldeyer lo forman 4 estructuras: la amígdala lingual, la amígdala palatina, las amígdalas tubáricas y la amígdala faringia. Son las 4 estructuras. Aquí siempre este es el paladar duro, ¿verdad? Conformado por el hueso maxilar superior y el hueso palatino. El paladar blando, que termina con la úvula. Ahora bien, esta es la amígdala palatina y está en medio de 2 pilares, el pilar palatogloso y el pilar palatofaringio. Aquí está el músculo palatogloso y aquí está el músculo palatofaringio. Ya este es la epiglotis que cubre, ¿verdad?, la laringe. A continuación de los músculos de la faringe, vamos a tener que, empezando por la parte aquí inferior, este es el músculo miloioideo, ¿verdad? Este de acá es el músculo genioideo, ¿verdad? Y de ahí viene otra porción del miloioideo. Ahora bien, este músculo se llama el hiogloso. Este es el músculo buccinador, pero este ya es el músculo constrictor medio, ¿verdad? De lo que es el, constrictor superior de la faringe. Este músculo de aquí se conoce como el músculo elevador del velo del paladar. Y este es el ligamento estiloioideo, porque este músculo que viene aquí es el músculo estilogloso. Este ya son porciones de la constrictores de la faringe. Aquí ya viene el esófago, este es la laringe y viene la tráquea. Aquí podemos ver más definidamente
los músculos posteriores, ¿verdad? De lo que es la faringe. Y aquí está el músculo constrictor superior, ¿verdad? El constrictor superior de la faringe. Este es el constrictor medio y este es el constrictor inferior. A continuación viene el esófago. Ahora bien, este es el proceso estiloides. Y de ese proceso estiloides viene el músculo estilofaringio, el estilogloso y el estiloioideo, ¿verdad? Y este es el vientre posterior del digástrico. Entonces, del proceso estiloide del temporal salen tres estructuras: el músculo estiloioideo, el músculo estilogloso y el músculo estilofaringio, ¿verdad? Esta es la amígdala lingual de la lengua, esta es la úvula campanilla y esta es la entrada de la laringe. Esto es el esófago. Aquí podemos seguir viendo los músculos, ¿verdad?, de la región de la faringe. Y vamos a tener los tres músculos constrictores de la faringe. ¿Cuáles son los tres músculos constrictores de la faringe? Constrictor superior, ¿verdad? Constrictor medio y constrictor inferior. Los músculos que se originan del proceso estiloide del temporal: el estilogloso, el estiloioideo y el estilofaringio, ¿verdad? Este es el músculo hiogloso y este es el músculo miloioideo y este es el vientre anterior del digástrico. Este es el músculo buccinador. Y tenemos el músculo pterigoideo lateral y medial que están en relación con lo que es la articulación temporomandibular. A continuación viene el esófago y después la tráquea. Cartílago tiroides, hueso yoides, ligamento tiroioideo anterior, ligamento tiroioideo lateral, y esta es la membrana tiroioidea y este es el foramen de la membrana tiroioidea. Acá, pues en esta diapositiva podemos ver cómo se distribuye parte de la arteria carótida externa. Hasta este nivel se llama carótida interna, pero llega un punto en el borde superior del cartílago tiroides que la carótida común o primitiva se divide en una carótida externa que no da, una carótida interna que no da ramas en el cuello y una carótida externa que da las siguientes ramas. Da la tiroidea superior hacia el lóbulo superior de la tiroides, da la arteria lingual, que va con la lengua, la arteria facial, que viene hacia la parte anterior de la cara, la arteria maxilar, la arteria temporal superficial, la arteria occipital ascendente y la arteria faringe ascendente, ¿verdad?, que no se ve en esta diapositiva. Viene el nervio vago, ¿verdad?, que viene a inervar esta región. Ahora, esta es por la parte anterior de donde está la glándula tiroides, y nosotros vamos a encontrar que es una glándula sumamente irrigada y está en relación con la arteria carótida externa que da su primera rama, que se llama tiroidea superior hacia el lóbulo inferior de la tiroides. Y vamos a tener la vena yugular interna, que tiene en relación también con las venas tiroideas medias y con las venas yugulares anteriores. Ahora bien, hay una rama del nervio vago que se llama el nervio laringio recurrente, que va por abajo del callado de la aorta y que nos va a inervar todo lo que son la parte interior de la laringe, donde están las cuerdas vocales. El nervio laringio recurrente, rama del nervio vago. Aquí en esta porción de la diapositiva se ve la glándula tiroides, que tiene un lóbulo izquierdo, tiene un lóbulo derecho y tiene un istmo que la une enfrente de la tiroides. En este esquema, que es posterior a la faringe, podemos distinguir nosotros el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior de la faringe. La faringe tiene tres constrictores: superior, medio e inferior. Este ya a continuación es el esófago. Ahora bien, esta es la glándula tiroides, su lóbulo derecho, su lóbulo izquierdo, y hay unas glándulas pequeñas que controlan
la vitamina D, que se llaman las paratiroides, que pueden ser 2 por lóbulo o pueden ser 3 por lóbulo. Esta es la arteria carótida común o primitiva. Acá. Esta es la arteria subclavia izquierda, la carótida común o primitiva izquierda. Este es el tronco arterioso brachiocefálico, que va a dar la carótida común o primitiva derecha y la subclavia derecha. Ahora bien, esa carótida común o primitiva se bifurca en dos. En una carótida externa que da ramas en el cuello y la cara, y en una carótida interna que no da ramas en el cuello. La carótida externa da su primera rama, que es la arteria tiroidea superior, y esa tiroidea superior va al lóbulo superior de la tiroides. La arteria tiroidea inferior, que va al lóbulo inferior de la tiroides, es rama de la subclavia, del tronco tirocervical. Esta es la vena yugular interna. Y esa vena yugular interna, junto con la carótida común o primitiva y el nervio vago, forman el contenido de la vaina carotidia. Ese nervio vago va a dar dos nervios importantes. Un nervio laringio superior, que se divide en una rama interna y en una rama externa, y un nervio laringio recurrente, que va por atrás de la glándula tiroides. En un esquema quitando los músculos constrictores de la faringe, vamos a encontrar siempre la glándula tiroides con sus paratiroides. El constrictor inferior, aquí a este nivel ya esta es la epiglotis y es la entrada a lo que es la laringe. Esta es la carótida común o primitiva, que se divide en una carótida externa y una carótida interna. Aquí está el nervio, el hueso hioides. Y esta es la rama del nervio laringio recurrente del vago, y estas son las ramas laringeas superiores siempre del nervio vago. Aquí va el nervio vago. Estos son los cartílagos de la laringe. Hay cartílagos pares y cartílagos impares. Los cartílagos impares son la epiglotis, el cartílago tiroides o manzana de Adán, y el cartílago cricoides, que está abajo del cartílago tiroides. Esos son los cartílagos impares: epiglotis, tiroides y cricoides. Ahora bien, los pares son el aritenoides, que está encima del cartílago cricoides, el corniculado, que está encima del cartílago aritenoides, los cartílagos triticios, que están a nivel, ¿verdad?, del ligamento tiroideo lateral. Y hace falta los cartílagos cuneiformes, que no se ven en esta diapositiva. Estos son los músculos intrínsecos de la laringe. Este es el cartílago tiroides, este es el hueso hioides, este es el ligamento tiroideo lateral que contiene el cartílago triticio, esta es la membrana tiroidea que contiene el foramen de la membrana tiroidea, donde va el nervio laríngeo superior, que es rama del nervio vago, ¿verdad? Este de aquí arriba es la epiglotis, que tapa la entrada de la laringe. Entonces vamos a tener unos músculos aritenoideos oblicuos, ¿verdad?, que hacen como una X, oblicuos, y abajo de él vamos a tener el músculo aritenoideo transverso. Y vamos a tener los músculos cricoaritenoideos posteriores. Ahora, también está
el músculo cricotiroideo, que tiene una porción recta y una porción oblicua. Y están los músculos tiroaritenoideo lateral y el tiro epiglótico, porque va hacia la epiglotis. Ahora, este es el músculo cricoaritenoideo lateral. Tiroaritenoideo, tiro epiglótico y el músculo cricoaritenoideo, pero lateral. Porque este es el músculo cricoaritenoideo posterior. Aquí vamos a tener el músculo, ¿verdad?, vocal, de las cuerdas vocales, y vamos a tener el músculo tiroaritenoideo. Aquí vamos a ver nervios de la laringe. La laringe es inervada por el nervio vago, décimo par craneal. Y ese nervio vago va a dar unos nervios que se llaman el laringio superior, que tiene una rama externa y una rama interna. La rama interna del laringio superior perfora el foramen de la membrana tiroidea, y la rama laringia externa va a inervar el músculo cricotiroideo. Ese nervio también vago va a dar una rama que se llama el laringio recurrente. Aquí se ve el nervio vago dando la rama laringia superior, y esta es la rama laringia recurrente, ¿verdad? Y ese nervio laringio recurrente va a inervar la parte interna de lo que es la laringe, o sea, le va a dar sensibilidad a la laringe, a las cuerdas vocales, el laringio recurrente, y va a inervar el músculo tiroaritenoideo, el músculo cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo lateral. Aquí se pueden ver nervios autónomos del cuello. Este nervio que tenemos a este nivel se conoce como el plexo faríngeo. Pero este es el ganglio simpático superior, el ganglio simpático medio y el ganglio simpático inferior o estrellado. Y tenemos la comunicación de esos ganglios simpáticos con los nervios cervicales y con el plexo braquial. Ahora bien, este es el nervio laringio superior del nervio vago, que da un nervio laringio interno que va por el foramen de la membrana tiroidea, y un nervio laringio externo que viene a inervar lo que es el músculo cricotiroideo. Ese nervio vago que va en esta situación nos va a dar el nervio laringio recurrente, que va por atrás de la glándula tiroides y va a inervar todas las estructuras internas de la laringe. Esta es la glándula tiroides, esta es la tráquea con su cartílago tiroides, este es el hueso hyoides, y esta es la carótida común o primitiva, que se divide en carótida interna y carótida externa. Y aquí está la arteria subclavia. Aquí vamos a ver las ramas del trigémino. El nervio trigémino se divide en tres partes: en un nervio oftálmico, en un nervio maxilar y en un nervio mandibular. Este nervio mandibular va a tener un nervio lingual, va a tener un nervio alveolar inferior que se comunica con el nervio lingual, y va a tener una estructura que se conoce como la cuerda del tímpano, que se une con el nervio facial séptimo par craneal. Entonces, este de aquí es el nervio vidiano, que se comunica con el ganglio pterigopalatino, y de ese ganglio pterigopalatino sale el nervio palmar mayor,
y el nervio palmar menor. Se puede apreciar aquí como la primera rama de la subclavia, que es la arteria vertebral, va en medio de todos los forámenes transversos de las vértebras cervicales hasta llegar a la parte posterior del cráneo, o sea, del nervio, la arteria que le va a dar irrigación a todas las estructuras posteriores del cráneo. Acá, la carótida común o primitiva a nivel del cartílago superior de la tiroides se divide en carótida interna y en carótida externa. Entonces, ¿quiénes van a irrigar el cerebro? La carótida interna derecha, la carótida interna izquierda y la unión de los dos nervios, de las dos arterias vertebrales. Aquí se puede observar toda la irrigación de lo que es el cerebro. Estas son las carótidas, el tronco arterioso brachiocefálico, que se divide en una carótida común o primitiva derecha y la subclavia derecha. Esa carótida común o primitiva se divide en dos, en una carótida externa y en una carótida interna. Pues la carótida interna llega hasta la base, ¿verdad? Hasta la parte interna del cráneo como cerebral media. La arteria vertebral, ¿verdad?, se une con la otra arteria vertebral del otro lado y forman una estructura que se llama el tronco basilar. Y la carótida interna avanza y llega hasta la otra cerebral media. Entonces, entre las dos cerebrales medias y el tronco, y la arteria vertebral van a formar esta estructura que se conoce como el polígono de Willis. Se va a ver en el siguiente parcial. Esta es la columna vertebral. Esta es la columna vertebral. Está compuesta de 32 huesos. La primera parte son cervicales, las primeras 7, las segundas 12 son dorsales. Las siguientes lumbares son 5 lumbares y de ahí pues viene el... Repitiendo, esta es una visión de la columna vertebral. La columna vertebral tiene 7 vértebras cervicales, tiene 12 vértebras lumbares, tiene 5 vértebras, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares y 5 vértebras sacras y 1 o 2 coxillas. Esta arteria tiene estas curvaturas normales, que tiene una curvatura cervical, una curvatura torácica y una curvatura lumbar. Estos son los músculos superficiales de la espalda. Los músculos más superficiales son el trapecio y el dorsal ancho. Si quitamos el trapecio, vamos a encontrar abajo el músculo semiespinal de la cabeza, el músculo espléneo de la cabeza, el músculo elevador de la escápula. Vamos a encontrar el músculo romboideo mayor y romboideo menor, que están seccionados aquí para ver el músculo serrato póstero superior, porque este es el músculo serrato póstero inferior, y aquí está seccionado el músculo dorsal ancho. Estos serían ya los músculos serrato póstero superior, pero también aquí vendría ya lo que es el músculo serrato anterior. Quitando todas las estructuras y dejando solo los músculos serrato póstero superior y el serrato póstero inferior, nosotros vamos a encontrar un músculo que se llama el músculo erector de la espina. Y ese erector de la espina tiene 3 porciones. La porción espinal, que va pegada a las vértebras, la porción longuísima y la porción iliocostal. Entonces, ¿cuáles son las 3 porciones del músculo erector de la espina? Espinal, longuísima e iliocostal. Aquí hay una inervación superficial, ¿verdad?, de lo que es el plexo lumbar de todas las estructuras, y este es el dorsal ancho y este es el trapecio. Este es el músculo buccinador corto y
Este de aquí es el músculo romboideo menor, romboideo mayor, y este es el músculo elevador de la escápula. Este nervio es el nervio espinal o accesorio que va a inervar lo que es el músculo trapecio. Esto de aquí se conoce como el triángulo suboccipital. En esta región vamos a tener el recto posterior mayor, el oblicuo inferior y el oblicuo superior, ¿verdad? Los cuales forman el triángulo suboccipital, cuyo contenido es la arteria vertebral y el nervio suboccipital. Ahora, este es el tercer nervio cervical y este de aquí sería el occipital mayor, pero este es el triángulo suboccipital. Repitiendo, ¿cuál es el contenido? Es el arco posterior del atlas, la arteria vertebral y el nervio suboccipital. Estos son huesos de la norma anterior del cráneo: hueso frontal, hueso maxilar, hueso nasal, hueso lagrimal, hueso esfenoides, hueso cigomático, hueso temporal, y este es la mandíbula. Este es el hueso parietal. Una norma lateral, siempre el hueso parietal, el hueso frontal, el hueso occipital, el hueso temporal, el hueso esfenoides, el hueso cigomático, el hueso nasal, el hueso maxilar y el hueso mandibular. En este hueso temporal vamos a encontrar la apófisis mastoides del temporal, el proceso estiloides del temporal, el arco cigomático y el conducto auditivo externo. Siempre en una norma basal de ese cráneo vamos a tener que estos son los huesos del paladar duro que lo conforman el hueso maxilar superior y el hueso palatino. Este es el hueso Böhmer. Este en amarillo es el hueso esfenoides. Entonces esta es la lámina pterigoidea interna, lámina pterigoidea externa, y esta es la fosa pterigoidea. Este es el hueso temporal, el hueso temporal, la exposición de la región. Este es el hueso occipital y este es el foramen magno. Esta es la mandíbula, que tiene un cuerpo, que tiene dos ramas, que tiene una apófisis coronoides, tiene una apófisis condilar que está conformada por una cabeza y un cuello, y esta es la escotadura sigmoidea. Este es el ángulo de la mandíbula. Ahora bien, estas son las espinas mentonianas o apófisis geni, por eso el músculo se llama geniogloso, genioideo, porque vienen aquí de las apófisis geni. Esta es la línea oblicua y este es el surco miloioideo. Aquí está la disposición del atlas en lo que es la región cervical, y aquí el atlas pues está sosteniendo prácticamente la cabeza de todo lo que es el hueso occipital y el cráneo. Ahora, accidentes óseos del atlas: tubérculo anterior, el tubérculo posterior, los apófisis transversas, los forámenes transversos, la superficie articular para el hueso occipital y el foramen magno, por donde va la columna vertebral.